Buenas noches, hermanos, amigos de Victory Vida, aquellos que probablemente se estén ya conectando y los que se van a conectar en unos minutos. Estamos en nuestra clase de crecimiento basado en el libro de Santiago y le hemos titulado Una fe en acción. Le hemos venido aprendiendo con Pastor Emilio, con los invitados que él ha tenido, como Santiago, el hermano de Jesús, para los que no sabían. Cuenta cómo él vio muy de cerca la vida de Jesús y cómo él aprendió acerca de su hermano y todas las enseñanzas que él le dio. Hoy estoy muy contenta, nos tocó el privilegio a las mujeres de estar aquí, así que tengo una invitada muy especial, Bianca Castillo. Bienvenida, Bianca. Gracias, es un privilegio para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Pues déjenme contarles un poco acerca de Bianca y de su esposo, que muchos lo conocen, JP Castillo, le llamamos con mucho cariño. Son de la ciudad de Guatemala. Y Bianca tiene más de 30 años de ser cristiana, de caminar en la fe, y platicaba con ella hace un rato y me dice que todos estos años ha estado buscando y sirviendo al Señor con todo su corazón y que se siente dichosa de poder tener tantos años de ser cristiana a pesar de que es tan jovencita. Ustedes la ven ahí, no saben la edad que tienen ni se la voy a decir, pero bueno, es una bendición tenerte, Bianca. Y cuando estaba pensando en ti, Bianca, déjame decirte que el Señor me traía este verso de 1 Pedro 3:4 y te lo quiero decir porque es algo como yo te veo. No sé, si yo te miro de esa manera, no sé cómo te puede ver el Señor como algo muy especial, pero dice, está hablando acerca de las mujeres, dice, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Esta es la versión NTV y en la Reina Valera dice de un espíritu afable y apacible. Pero me gustó mucho esta, de un espíritu tierno y sereno. Y creo que eso es lo que veo en ti, Bianca. Eres una mujer de un espíritu sereno y tierno. Creo que es totalmente diferente a lo que yo soy. Pero qué lindo porque es algo que Dios aprecia. Así que Bianca, bienvenida a estar con nosotros. Y hay un verso lema que nosotros siempre decimos, tú ya te lo das de saber de memoria, y vamos a leerlo porque esto es muy importante, lo que nos está diciendo Santiago 1:22. Bianca, ¿cómo dice? Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. A ver, vamos a tratar de decirlo todos juntos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es una gran verdad que Santiago nos está diciendo. Pongan la atención a la palabra, crean la palabra, no solo la escuchen, vívenla. Y esto es la idea de este libro de Santiago, practicar lo que estamos aprendiendo. Y vamos a hablar un tema muy interesante que me parece que todos podemos aprender mucho y crecer en esa área, y es el trato con los demás. Tratando a los demás sin favoritismo. Ese es el tema de hoy. Es muy interesante porque ¿quién de nosotros no ha hecho en algún momento favoritismo? Teníamos favoritismo en un equipo, en una amiga, en algo. Siempre la Biblia nos dice lo que nosotros padecemos, pero también nos da la solución al problema. Entonces el tema es tratando a los demás sin favoritismo. Todos los problemas que tenemos en la vida, podríamos decir, tú y yo, Bianca también, es cuando nos relacionamos con las personas. Si en algo tenemos problemas, es con los demás. Yo no sé cómo te ha ido a ti con tus mejores amigos, con tus trabajadores, con tu jefe. Siempre hay un factor que cuando tratamos unos con los otros, tenemos el gran chance de tener problemas. Así que es bien importante lo que Santiago nos tiene que decir hoy, porque cómo vamos a nosotros a vencer el favoritismo. ¿Por qué hacemos favoritismo? Bueno, quiero decirles que a mí en mi casa me dicen mis hijos que yo tengo favoritos. Yo no sé si te han dicho a ti, Bianca, sí, que si tienes favoritos. Y déjeme decirle honestamente, y hasta lo oré al Señor, le digo, Señor, ¿será que yo tengo favoritos? ¿Será que tengo a uno de mis hijos favoritos? Y de verdad, delante del Señor, abrí mi corazón y le dije, Señor, déjame ver si realmente lo tengo. Y el Señor traía algo bien lindo a mi corazón y yo puedo decirle con sinceridad, con honestidad delante del Señor, que no tengo favoritos. Y creo, Bianca, que tú puedes sentir lo mismo. Sí. No tenemos favoritos. Es algo muy lindo porque uno ama a todos por igual. Pero descubrí algo.
porque también Dios no tiene favoritos, lo dice Romanos 2:11, dice que Él no tiene favoritos, que Él no hace favoritismos, pero orándole al Señor, el Señor me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay hijos más obedientes, más dulces, más diferentes, entonces muchas veces pareciera ser que nos vamos como por un lado, no sé si te ha pasado, Bianca, y que creen los demás hijos que es ese favorito, pero tal vez ese es el que es más cariñoso o te obedece más rápido, no sé, ¿cómo te ha ido a ti con eso? Sí, igual, de la misma manera. Ahorita, bueno, pues que tenemos a los grandes, a los gemelos, que ya se fueron a la universidad. Entonces, pues cada vez que se van, para mí es como volver a empezar y los dejo ir y siento, y he llorado los 3 años, de que entran a su último año ahora, y cada vez que se van de la casa vuelvo a llorar y me vuelven a consolar todos. Entonces me dicen las niñas, cuando nosotros nos vayamos ni vas a llorar. Y yo les digo, ¿pero por qué? Porque los gemelos son tus favoritos. Y yo les digo, no, ustedes no saben lo que están diciendo. Y ahora que Bianca está ya en su último añito de high school y se va a graduar y que empieza con cositas de que la universidad y no sé qué, empiezo a sentir la misma tristeza, ¿verdad? Pero sí tenés razón, porque digamos, hay unos que son más cariñosos contigo, que te andan abrazando, que te andan besando, que te obedecen más rápido. Entonces, claro, todo eso hace también como que uno vaya haciendo una inclinación, pero no es un favoritismo, ni es que los ames más o menos, porque no se puede. No se puede. Yo creo que todos como madres daríamos la vida por cada uno de nuestros hijos. Y Jesús, el Dios Padre lo hizo así. Él dice, no tiene favoritos, pero en una oportunidad, cuando Jesús estaba por ser bautizado, dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Por qué se complacía en él? Por su obediencia. Entonces creo que no son que, a veces dirás, Dios tiene favoritos, porque el hermano Dios lo usa más, porque la hermana como tiene unción y gracia. No es eso, es simplemente su relación con Dios que hace que el Padre los dé más regalos, por así decirlo, porque es más agradable su relación. Así que yo definitivamente, yo no tengo favoritismos, Bianca no tiene favoritismos con los hijos, pero miremos qué es el consejo que nos da Santiago, y si me ayudas a leer, por favor, Santiago, los versos a continuación. Ok, dice, tratando a los demás sin favoritismos. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla con un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Wow. Cuando yo estaba leyendo esto, gracias Bianca, cuando estaba leyendo estos versos, encontré varias palabras claves que Santiago está tratando de decirnos acerca del favoritismo. Y me resaltaba discriminación. Él también dice juicio, menosprecio, pecado, sin compasión. Son factores que hacen que lo que Santiago está tratando de decir es, desen cuenta lo grave que es el favoritismo, que es definitivamente algo que lastima nuestras relaciones con las demás personas. Pero aquí Santiago nos da 3 cosas importantes que tenemos que saber. Nos da un principio,
Nos da un problema y nos da una aplicación. Y la aplicación es súper importante porque esa es la que nos hace cambiar. Y vamos a hablar de eso en los próximos versos. Principio, problema y aplicación. Miren lo que dice aquí en el verso 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al que está a tu lado. Tu prójimo puede ser tu esposo, tu hermano, tu amigo, tu vecino. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo no me imagino que no me ame a mí misma. Me gusta lo bueno, me gusta sentirme bien, me gusta cuidarme. De esa misma manera nos está diciendo Dios, así pues tienes que amar a tu prójimo. Pero todo tiene que ver con el trato con los demás, y es bien importante la definición de favoritismo, que quiero que la veas. La idea de favoritismo se establece siempre en torno a un vínculo social que supone la preferencia de una persona hacia otra y por consiguiente dejar al lado a terceros o a segundos. Ahora, ¿cómo es que se ve el favoritismo en el mundo o en cualquier círculo donde tienes que estar con personas? Dice, áreas comunes de discriminación que tú puedes encontrar por la apariencia. Una de las cosas que hacemos discriminación o hacemos favoritismo es por la apariencia. Hoy en día la belleza, si hablamos nosotros las mujeres, por la belleza, todos, si estás agraciada con belleza, como que tienes más favor con personas cuando eres bonita, y cuando tal vez no tienes tanta gracia en la belleza puede ser uno. Recuérdense que cuando David iba a ser rey, trajeron a todos los mejores, a los más guapos hermanos de David, pero decían, no es este. Y el que menos esperaban era el que Dios estaba escogiendo. Y ese es un ejemplo donde el Señor le dice al profeta, le dice, no te fijes en la apariencia, yo miro el corazón. Entonces la apariencia en este mundo, la gente siempre está viendo para poder hacer favoritismos. Los antepasados es otra manera en la que nosotros hacemos favoritismo. Puede ser tu apellido. Ahí en mi país hay muchas personas que se fijan mucho en qué apellido tienes. Por ejemplo, en Guatemala tu apellido es algo muy, ¿cómo puedo decir? Favorecido, por así decirlo. Usted dice Castillo, los Castillo, y son, wow, gente millonaria, gente rica en mi país. Y les cuento que en mi país también, cuando yo me enamoré del galán que es mi esposo hoy, y te apareció con el apellido Schumann, wow, dije yo, qué tremendo apellido, me encantó. Y había cierto orgullo, por así decirlo, por el apellido. Entonces quiere decir que puedes hacer favoritismo, depende de cómo es tu apellido o tu estatus social también. La edad es otro de los factores en los que se puede hacer favoritismo, muy joven o muy viejo. Eres un ganador o eres un perdedor. Hoy que estamos en tiempos de tecnología, puede haber favoritismo entre un joven y un viejito, como que se vuelve el viejito obsoleto. Ya no sirve porque está viejito. Entonces agarramos al joven, y a veces hay que tener cuidado porque los viejitos tienen mucho que enseñar. Así que hay que tener cuidado con esa clase de favoritismo, ¿verdad?, entre joven y viejo. Puede ser también logros, cosas que has logrado en la vida, carrera, casas, dinero, qué sé yo, versus fracaso. La gente siempre está buscando favoritismo en la gente que tiene dinero o la que no tiene dinero. Y los logros también es otra cosa en que hay favoritismo. Y hoy en día que tenemos tantos artistas, y podríamos decir artistas cristianos, muchas veces podemos hacer favoritismo porque decimos, no, ¿quién es este cantante? No, a este no lo oigo porque no es tan famoso, y a este sí. Hacemos a veces favoritismo con los cantantes. La riqueza, posición social, te puede afectarte, ya lo habíamos dicho, o la raza o color. Y en estos días, Bianca, que ha habido tanto problema con el color, a veces la gente tiende a hacer favoritismo aquí en Estados Unidos, y yo sé que también en nuestros países habrán otras cosas por las cuales también hay favoritismo. Lo que sí debemos de saber es que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Así como eres, así te hizo Dios,
y Dios no hace favoritismo. Miren lo que dice la palabra aquí en el verso, en el Santiago 2, verso 4. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarropado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate allí en pie y siéntate en el suelo o a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿No es cierto que muchas veces se puede tender a hacer esta clase de favoritismo dependiendo de cómo luce la persona? El apóstol Santiago nos está tratando de que veamos el problema, que veamos que no necesitamos estar trabajando en esa manera con favoritismo, porque es desagradable definitivamente delante del Señor. Pero yo quiero que veas este video que te va a alumbrar un poquito más cómo luce esa discriminación racial. Ano? Eksi. Akakhlus horo. Потерялась? 어디라 다 입었어요. Murabirat amiswad. Tachuchkani romatsvia. Netskena. Gawi. Tadi semua una. ¿No es cierto que qué tristeza causa ver este video donde a una niña, por supuesto era una prueba, era solo un ejemplo de cómo nos comportamos como sociedad, y me daba tristeza, y la niña misma dice, me dolió mucho, me dio mucha tristeza, porque eso realmente pasa en el mundo. Yo no me puedo imaginar si hubiera sido un adulto, mucho menos, lo hubieran hecho menos caso. Pero mira lo que Santiago 2:1 dice, porque es bien importante. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo.
Él dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La fe. ¿Qué es? ¿Cuál es la fe que tenemos? Pregúntate, ¿qué fe tienes tú? ¿Tienes fe en que Jesús murió por todos? Sí, tengo fe en eso, que Jesús murió por mí y por ti. Tenemos fe que nuestra fe está basada en que Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro protector. Tenemos fe en Jesucristo. Y si tenemos esa fe y sabemos que por esa fe que vivimos, Dios ha amado al mundo, Él nos da el consejo, no deben dar lugar al favoritismo. No quiere decir que no vayas a experimentarlo en algún momento o tentado a hacerlo, sino lo que dice es no le demos lugar. Así que es bien importante en esta primera parte, el principio es amar a las personas. Tener esa fe que cambia, tener esa fe en Cristo, que Él mismo nos amó a nosotros con todas nuestras imperfecciones y no hizo acepción de personas. Así que el segundo punto es el problema. Ahora miremos más detalladamente el problema según estos versos, Bianca. Sí. ¿Y cuál es el problema del pecado del favoritismo? Y lo vamos a ver en 3 puntos. El punto número 1 es que el favoritismo no es cristiano, o sea, no es de Cristo. La base del cristiano es la Biblia, por lo que miren lo que dice la palabra aquí en Romanos 2:11 que nos dice, porque con Dios no hay favoritismos. Y el Señor también le dijo a Samuel en otro versículo, no te dejes impresionar por su apariencia, como citaba Luisita, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primero, si nos damos cuenta en lo que dice aquí, la tendencia del ser humano es juzgar a las personas muy rápidamente. Lo juzgamos por lo primero que vemos, las juzgamos por las primeras palabras o acciones que tal vez tienen hacia nosotros. Y déjenme contarles una experiencia, una anécdota personal. Miren lo que nos sucedió. Estábamos con JP, nos invitaron a servir en un retiro para jóvenes y bueno, estábamos muy emocionados en ir, nuestras hijas iban a participar allí, entonces eso lo hacía más emocionante y era de 3 días. Y llegamos el primer día, íbamos con la expectativa de que iba a estar muy lindo y todo, pero cuando llegamos, muchas personas nos recibieron amablemente, pero una persona en especial nos recibió rudo, muy grosero, y podemos sentir el rechazo, el primer rechazo. Y bueno, nos sentimos así como un poco frustrados porque no era lo que esperábamos. Y dijimos, bueno, nos fuimos a descansar esa noche, dijimos, tal vez tuvo un mal día, miremos qué pasa mañana, pero empezamos a juzgar. ¿Por qué esta persona me está tratando así? Si ni nos conoce, nunca nos habíamos visto, ¿qué será lo que está pasando? Llegamos el siguiente día y el trato hacia nosotros fue peor. Fue muy incómodo todo ese día. El primer día había sido solo mediodía y el segundo día desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche con esta misma persona. Y para acabar de ajustarlo, esta persona era la encargada de orar todas las veces, era la encargada de dar la bienvenida y de dar todas las instrucciones y nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Y por qué nadie más se da cuenta de que esta persona nos está tratando así, tan despectivamente? Y empezamos a juzgarlo, ¿será que él es racista o es clasista o qué está pasando? Y dijimos, bueno, la tercera es la vencida, probemos mañana. Y llegamos el siguiente día y fue lo mismo, el mismo trato hacia nosotros y bueno, ya nos resignamos, pero al final del evento, él dio su testimonio. Lo pasan, bueno, venga, este señor va a dar su testimonio, pasa y él empieza a hablar. Y cuando él empieza a hablar, nosotros nos empezamos como a hacer chiquitos en la silla así con JP, porque empieza a contar y a decir, hoy quiero decirles y abrirles mi corazón, que estoy aquí después de tantos años de servir en este mismo retiro. Primero, darles las gracias porque están acá. Y segundo, contarles que este es el primer retiro que yo vengo solo, que vengo sin mi esposa, que tiene un mes de haber fallecido. Y quiero darle las gracias en especial a las parejas que están aquí, que están sirviendo juntos, porque creo que es lo mejor que podemos hacer. Y hoy vine, este es el último año que voy a servir, pero vine porque tenía mucho dolor en mi corazón y quise venir a romper eso y a liberarme de esto. Quise venir a servir sin mi esposa, que ahora me hace tanta falta, pero nosotros estábamos en las sillas y ya con nosotros llorosos y todo, porque lo primero que hicimos fue emitir un juicio, ¿verdad? Emitimos un juicio y como decía el pastor Emilio el domingo, los cristianos somos testigos, no jueces.
Entonces automáticamente emitimos un juicio y pensamos, esta persona nos está haciendo un racismo fuerte y se nota, o es clasista y por eso nos está tratando tan mal. Esto nos pasó porque juzgamos a la apariencia, sin conocer el corazón. Y muchas final, veces vamos a pecar, sí, porque lo que tú dices, paramos juzgando erróneamente a las personas. y al final pues esta persona se acercó a nosotros y nos dio la mano, nos agradeció, nos dijo, ahora les toca a ustedes seguir con este servicio, ¿verdad? Yo me retiro y todo, pero fue muy lindo y pedirle perdón al Señor nosotros después, en lo personal, fue una experiencia de la cual aprendimos, ¿verdad? Porque no somos ahora tan rápidos para juzgar, mejor nos preguntamos primero y esperamos, ¿verdad? Claro. El punto número 2 es el favoritismo es irrazonable, y en el versículo 5 y 7 nos dicen, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Y el favoritismo es irrazonable porque calificamos a las personas por algo que Dios escoge y no ellos. Y si analizamos por un momento, no tiene ninguna razón de ser o no tiene ninguna lógica que la mayoría de las veces discriminamos a las personas por cosas que ellos no pueden escoger, como por ejemplo, en dónde nacimos, en qué color de piel nacimos, o en qué familia, ¿verdad? Nacimos, o las circunstancias que nos rodean, si fui a la universidad o no, si tengo tantas propiedades o no, y tendemos a ser rápido, a juzgarlos sin razón, ¿verdad? Porque no es razonable. Y entonces, como dice en el punto número 1, la gente se fija en las apariencias, pero Dios dice, yo me fijo en el corazón, como nos cita Samuel 16:7. Y la misericordia siempre gana sobre el juicio. Claro. Así que juzgar a alguien por algo que Dios escogió es totalmente fuera de la razón. Y esto nos lleva a el punto número 3, el problema número 3, que es el favoritismo no es amoroso. Así que, como dice en el verso 8 y 9, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El favoritismo no es amor al prójimo porque rompe de inmediato ese mandato. Lo estamos rompiendo de inmediato al tener un favoritismo, al discriminar a alguien. Y yo quiero que hagamos una prueba. Piensa por un momento, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona? O lo que le apasiona a la persona que vive cerca de ti, puede ser tu esposo, un familiar, un primo o algo. Luisita, tú también piensas en las cosas que más te apasionan. Por ejemplo, si yo pienso en JP, lo primero que me viene a la mente es que a él le apasiona la aviación, le apasiona el ministerio, le apasiona su familia, ¿verdad? A mí me apasiona cocinar, ahora ya le encontré el amor a la cocina, y me apasiona hornear, me apasiona hacer cosas nuevas y probarlas. Otras cosas de las que me apasiona es hospedar. Me gusta que cuando alguien llega a mi casa, o más cuando viene de lejos, ahora ya sabemos, me gusta hospedar y me gusta que se sientan bien, atendidos, porque yo lo he recibido así también. Entonces me gusta que ellos se sientan bien, y me apasiona mi familia, obviamente me apasiona mis hijos. Bueno, yo tengo muchas cosas que me apasionan. Bueno, me apasiona el ejercicio, me encanta hacer ejercicio, me apasiona estar con Emilio, salir con Emilio, para todo queremos estar juntos. Mi relación con él es algo que realmente se ha vuelto muy apasionante. Me encanta y me apasiona estar con mis nietos, es una etapa diferente, es increíblemente cómo le cambian la vida a los nietos a uno. Realmente sí, tenemos muchas cosas que nos apasionan. Sí, y ahora la pregunta es, ¿qué le apasiona a Dios? ¿Verdad? Eso estábamos estudiando y yo pensaba, ¿qué es lo que más le apasiona a Dios? Y pon mucha atención a esto. En Gálatas 5:14 nos dice exactamente qué es lo que le apasiona a Dios. Y dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces lo que le apasiona a Dios es la gente. Y tanto le apasiona a Dios la gente, o sea, nosotros, que dio a su único hijo para salvarnos, para poder tener una vida en abundancia, para que podamos llegar delante de su presencia y tener todos los beneficios de la obra completa de Cristo en la cruz, y pedir salud cuando la necesitamos, provisión cuando la necesitamos, sabiduría en las decisiones de empresas, de estudios, todo eso. Entonces nosotros somos lo que Dios más ama,
Ujú. porque estamos muy cerca de su corazón. Y escuche esto que dice en Primera de Juan: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y en el versículo 9 de Santiago 2 también dice: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Si nosotros menospreciamos a las personas por su apariencia, por sus antepasados, por la edad que tienen, por sus logros o fracasos, estado económico o estado legal o raza, así estamos quebrantando la ley. Ujú. Y el único mandamiento que Dios nos da después de amarlo a Él es amar a su prójimo. Ujú. Y aquí Santiago nos da otro ejemplo en el versículo 11, que dice: pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Esto es algo muy importante, porque si tratamos de honrar al Señor con lo que hacemos diariamente, no pecando, no mintiendo, tratando de estar en una vida en santidad con el Señor, pero si vamos y discriminamos a alguien, igual ya rompimos la ley y ya pecamos, y es un pecado de favoritismo que el Señor detesta. Claro. Entonces, como aquí nos está citando también el versículo 11 y 13, y dice: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Wow. La compasión triunfa en el juicio. Y Wow. nos dice también en Mateo 5:7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Wow. Y cuando entendemos, Luisita, que Dios es tan compasivo con nosotros y que todo lo que tenemos viene de Él y es de Él, entonces no podemos mostrar favoritismo a nadie. Y ahí podemos aplicar la ley de la regla de oro. Hagan a los demás lo que quieren que les hagan. Pastor Emilio lo predicaba el domingo: ponernos en los zapatos de los demás, como tú decías. ¿Será que fueron menos favorecidos algunos? ¿Verdad? Entonces, no juzgarlos, al contrario, tener compasión. Y este verso para mí me causa mucha, a veces como temblor y temor, ¿verdad? De no ser compasiva, porque dice que juicios y misericordia se hacen con las personas que no hacen misericordia. Entonces pensemos siempre en ser misericordiosos, porque con esa misma medida y con esa misma vara nos van a medir a nosotros. Así que es bien importante para no hacer favoritismo, ser compasivos con los demás, entendiéndolos a todos y aceptándolos a todos. Ahora veamos la prescripción. Ya hablamos del principio, ya hablamos del problema. Ahora hablemos de la prescripción o la solución a este problema y cómo combatir totalmente el favoritismo. Y como estamos hablando, el amor es la fuerza más grande que nos mueve y que nos ayuda y que proviene de Dios para poder amar a todos por igual. Y miremos 3 cosas que hace el amor. El amor acepta a todos. Una de las cosas que el amor, si podríamos poner a Dios, bueno, de hecho, Dios es amor. Dios acepta a todos, nos ve a todos iguales, nos ama a todos iguales, dio a su Hijo por nosotros. Y mire lo que dice aquí Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Pero hay un gran problema, que las personas luchan por aceptar a las personas, pero se confunden, porque confunden la aceptación con la aceptación con la aprobación. Y esas son 2 cosas muy diferentes. Queremos aceptar a la gente, pero no aprobamos lo que ellos hacen. Por ejemplo, nos volvimos cristianos, estamos tratando de tener comunión con las personas, pero viene un cristiano nuevo que todavía peca, por así decirlo. Todavía tiene sus faltas, todavía tiene sus errores. Entonces lo que nosotros hacemos es, en lugar de aceptarlo, lo estamos tratando de aprobar. Y recordemos que solo el Señor puede cambiar nuestras vidas. Entonces, aceptarlo tal y como viene, tal y como es. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Déjeme contarle que en una iglesia que yo fui cuando hace muchos años en mi caminar con el Señor, había una persona que nadie la quería. Él se acercaba porque era molestón, porque su manera de ser para agradar, contaba chistes y molestaba, pero todo el mundo lo empezó a rechazar, porque eso es lo que pasa cuando tú no estás no aceptando a la gente y le estás aprobando.
y toda la gente lo empezó a rechazar, pero el Señor me decía, ámalo así como es, y fue un gran ejemplo para mi vida desde ese momento hasta el día de hoy, aceptar a la gente tal y como es, porque yo no la puedo cambiar, es el Señor la que lo cambia. Entonces no confundamos aceptar con aprobar. Podemos aceptar a la gente, claro, no vamos a aprobar las cosas malas que hacen, pero no, al aceptarla no la rechazamos, que eso es lo que la gente no quiere. La gente no quiere ser rechazada, mucho menos de una iglesia, por su carácter o por su forma de ser. Tenemos que apreciar, aceptar a las personas. Segundo es apreciar a todos. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tenemos que apreciar a las personas. ¿Qué pasa? La iglesia está llena de personas de diferentes formas, sabores. Podríamos decir como una tienda de venta de donas, donde hay de todos los sabores. Qué triste sería si vamos a comprar donas, Bianca, y solo hay de vainilla o solo hay de chocolate. Si la iglesia fuera así, qué triste sería. Si el mundo fuera así, sería muy aburrido. Pero hay diversidad, porque vamos a ser más felices cuando podemos tener diversidad. Entonces hay que apreciar a todos. Eso hace el amor. Aprecia a todos, aprecia sus talentos, busque. Yo siempre digo que cuando alguna persona no te está cayendo muy bien, por así decirlo, busca en qué es bueno para que tú le veas algo bueno a las personas y no lo deseches a la primera. Dice una estadística que la gente tiene un concepto de una persona en los primeros 7 segundos que te ve. En los primeros 7 segundos que te vea pueden decir, oh, esta persona no me cae bien. Y a veces no le damos el chance de conocerlas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tercero, tenemos el amor afirma a todos. Por eso dice Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. O sea, que continúen animándose, continúen edificándose, no se desanimen. Es cierto que a veces hay problemas, hay circunstancias difíciles entre las relaciones que tenemos, pero no nos desanimemos. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, que sigamos siempre edificando a las personas, afirmándolas. Cuando alguien falla, ¿cómo tú reaccionas? Cuando alguien peca, ¿cómo tú reaccionas? ¿Será que lo condenamos o será que lo restauramos? La iglesia es el lugar de restauración para las personas y no para que los condenemos ni para que seamos jueces, como decía Bianca. Dios no nos ha puesto a ser jueces, sino a ser testigos del poder de Dios. Así que esas son 3 cosas importantes que tenemos que saber para aplicar. Apreciar a todos, afirmar a todos y hay que aceptar a todos. Entonces son 3 cosas súper simples y básicas para poder uno vivir en armonía, vivir en el amor con todas las personas. Miren lo que dice Gálatas 3:26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. O sea que todos somos iguales y amados por Dios. Dios ama a Bianca como me ama a mí. Dios te ama a ti como me ama a mí también. Y como seguidores y discípulos de Cristo tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros profesamos que creemos en Cristo, tenemos que hacer las obras que Él ha hecho. Y me encanta que Santiago se enfoca y trae esto a la mesa de que no debemos de tener favoritismo. Me imagino que habían esas clases de situaciones entre los discípulos. Y de hecho, se ve en los evangelios que habían personas que decían, no, el Señor Jesús tiene más favoritismo por Juan, porque Juan está pegadito siempre con él. ¿No has escuchado tú esas conversaciones muchas veces en la iglesia? Cuando dicen, no, el pastor o el líder tiene favoritos, se va solo con estos o se va solo con aquellos. Estamos haciendo un juicio que probablemente no es correcto. Y tanto puede pecar una persona que haga favoritismo como uno que juzgue sin saber las razones por las cuales
El Señor Jesús tenía más cerca a Juan, por así decirlo. Lo que les veníamos diciendo al principio. No es tanto favoritismo, sino la relación que tienes con las personas. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo llegas tú a amar, a relacionarte con personas tan lindo que estás más con esas personas? No es que hagas favoritismo, sino que el ejemplo está claro. El Señor Jesús le decían que tenía sus favoritos. Y en una oportunidad en la mesa, cuando él estaba diciendo que Judas, quién lo iba a traicionar, dijeron, díganle a Juan que le pregunte. Como quien dice, el favorito que le pregunte, ¿verdad? Y no es así, el Señor los quería a todos. Era su relación con cada uno, que es lo que el Señor me mostraba a mí hoy en la tarde cuando estaba orando por este tema, de que nuestra relación con el Señor, o la relación que tú tengas con las personas, tan íntima que se vuelve tan bonita, pero no es porque tengas favoritismo. Y hay una cosa que yo quisiera también aplicar, porque tenemos unos minutos todavía. También puede haber he visto, lo he notado, que hay veces que las personas dicen, no, yo no me junto con fulano porque a mí no me hacen caso en ese grupo. Ya tú estás haciendo favoritismo también. Cuando tú haces esa clase de comentarios, también tú estás haciendo favoritismo. Y déjame decirte algo. El único que puede conocer tus motivos profundos es el Señor. Muchas veces puede que seas juzgado de que has hecho favoritismo o que no has hecho favoritismo. El único que puede saber qué es lo que hay en el corazón es Dios. Y por esa razón es que Él dice, no se conviertan en jueces. Déjenme ese juicio a mí. El Señor es el único que puede juzgar mis motivos, los motivos tuyos. Él es el que puede decir si estás haciendo favoritismo o no. Es simplemente que las cosas no se dieron como esperaban los demás. A veces queremos también ser reconocidos. Y ese es otro rollo también, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero estamos ya terminando esta clase y yo estoy muy feliz de estar con Bianca porque estamos realmente aprendiendo de que vamos a erradicar el favoritismo si hubiera entre nosotros y lo vamos a hacer de las maneras que lo aprendimos en esta tarde. Así que yo le agradezco mucho a la señora Bianca. No sé si tienes algún punto más que quieras hablar acerca de esto. Pues solo dejarlos con un pensamiento que el Señor traía esta mañana que estaba estudiando la clase, que en efecto toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que si lo hacemos como un estilo de vida, un estilo de vida, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, creo que ahí realmente vamos a poder ser un impacto en esta generación que lo está necesitando tanto. E impactar a sí mismo también a nuestros hijos, a darles ese ejemplo que necesitan ver de nosotros mismos. Sí. Y algo bien importante que venía a mi mente ahorita, Bianca, es que también tenemos que pensar siempre lo mejor de las personas. Esto lo aprendí de un líder hace muchos años que me decía, siempre piensa lo mejor de las personas. Y esto tiene que ver con lo que la palabra dice en Romanos, renovemos nuestro pensamiento. Si en algún momento tú te has sentido que alguien ha hecho favoritismo contra ti, yo me he sentido en algún momento que me hicieron como a un ladito, esa fue mi perspectiva, que me hicieron a un lado, que no me tomaron en cuenta, lo que haya sido que te haya sentido, porque si tú lo has sentido, yo también lo he sentido. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo haces? Bueno, probablemente se olvidaron de avisarme. Probablemente yo no tenía que estar en esa reunión. Probablemente cambiamos totalmente la idea que está viniendo negativa. No, ¿se acuerdan ustedes que el enemigo está encargado también de meternos más basura en la cabeza? Y que venga a decirte, ya viste que no te aman, ya viste que te hicieron a un lado. Renovemos nuestro pensamiento, pensemos lo mejor y eso te ayuda a ti a no juzgar a los demás, porque como te digo, no solamente el enemigo quiere que te sientas mal, sino que peques también, y eso es lo que nos está dando Santiago el consejo aquí: no pequen al tener malos pensamientos y malos motivos. Bueno, estamos terminando. Gracias por estar con nosotros. Tenemos ahorita la clase de Zoom. Entonces va a aparecer en la pantalla el link y solo te voy a pedir que tengas listo tu email. Me ha pasado algunas veces a mí que cuando voy a ir a conectarme me pide email de nuevo. No sé por qué razón, no debería, pero ten listo tu email.
para que puedas estar con nosotros. Nos encantaría que estés con nosotros para compartir y charlar con nosotros acerca de lo que hemos estado hablando en esta noche, porque sé que a todos el Señor nos habló y que vamos a poner en práctica la palabra de Dios, como leímos al principio, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Oramos, Bianca, y los esperamos en Zoom. No se lo pierdan, por favor, pero déjeme orar por ti, para que tú y yo podamos cambiar nuestro pensamiento y no caigamos en la trampa del favoritismo nunca más. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad maravillosa que nos diste de poder compartir este tema con Bianca. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a erradicar cualquier sentimiento, pensamiento de favoritismo que pueda venir como tentación a nuestra vida y que podamos apreciar, valorar, afirmar, Señor, aceptar a todas las personas tal y como son, Señor. Tú no nos has llamado a ser jueces, sino nos has llamado a ser testigos de tu amor, Señor. Y así que te pedimos en este momento que bendigas a aquellos que están conectados, aquellos que tal vez sintieron en algún momento que a ellos también les ha afectado, para que no dejemos, Señor, porque el favoritismo no es cristiano. El favoritismo no proviene de Dios, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra se quede en nuestros corazones y que podamos practicarla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te esperamos en Zoom en unos minutos.